Constitucionalidad rechaza solicitudes de aclaración tras la integración de una nueva nómina para la elección de fiscal general. Entre los 6 candidatos figura una sustitución en comparación con la nómina anterior. Una aeronave se desploma y el piloto muere en un incidente ocurrido durante labores de fumigación agrícola, mientras se investiga el hecho para establecer las causas. Residentes y comerciantes intentan retomar sus actividades en la zona 6 de la ciudad tras el ataque armado que dejó 6 personas fallecidas, mientras la vigilancia es limitada en un área considerada de riesgo. Visitantes disfrutan de un festival de flores en el corazón del centro histórico de Quetzaltenango. Es la primera vez que se realiza y atrae decenas de miradas. Jornada tensa tras un incidente armado ocurrido en Washington, donde el presidente Donald Trump fue evacuado después de que un tirador intentara irrumpir en una gala anual de los corresponsales de la Casa Blanca. Decenas de corredores profesionales y aficionados participaron en la carrera nocturna 10K. La competencia arrancó la noche del sábado y recorrió calles principales del centro histórico de la ciudad. Bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Soy María Luisa Gómez, en lugar de Paula Osaeta, la titular de este espacio que está de descanso. Y junto a Doris Parada, en la interpretación de lengua de señas, les informaremos de lo más relevante del fin de semana. Comenzamos. Vamos a hablar de esta aeronave de ala fija utilizada para fumigación agrícola que se desplomó en el kilómetro 94 en el interior de la finca Sevilla, en la aldea Overo, Mazagua, Escuintla. Al lugar acudieron cuerpos de socorro quienes evaluaron al piloto, confirmando que ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Luis Jurado, de 52 años. Autoridades aeronáuticas indicaron que se inició una investigación para establecer las causas del accidente, el cual ocurrió mientras la aeronave realizaba labores de aspersión agrícola. En otras cosas, el hallazgo de un cuerpo envuelto en nylon este 25 de abril en el Boulevard Las Tunas, en la zona 11 de Misco, se suma a una serie de hechos violentos registrados en la última semana en el área metropolitana. Según reportes preliminares, la víctima fue abandonada en la vía pública bajo un patrón que se ha repetido en distintos puntos del departamento de Guatemala. El 24 de abril fue localizado otro cuerpo en Amatitlán. El 22, 2 en la zona 6 rumbo a Chinautla, y el 21 de abril 3 abandonados en la Reformita en la zona 12. Un día antes también se reportó otro hallazgo en la colonia Betania en la zona 7 capitalina. Autoridades reconocen un repunte en la violencia homicida. El viceministro de Seguridad, Roberto Solórzano, indicó que los casos podrían estar vinculados a disputas entre estructuras criminales por el control del narcomenudeo. Y un ataque armado se registró en la Cuarta Calle y Primera Avenida de la zona 1 de Villanueva, dejando 4 personas afectadas. Según cuerpos de socorro, 2 hombres resultaron heridos con impactos de bala, por lo que fueron atendidos en el lugar y trasladados al Hospital de Especialidades de Villanueva. En el sitio también fueron localizados 2 hombres fallecidos, uno dentro de un centro nocturno y otro en la vía pública. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las personas involucradas en el caso y continúa la investigación. Y un privado de libertad de origen venezolano resultó herido tras intentar escapar del centro preventivo para hombres de Jalapa, según informó la Policía Nacional Civil. De acuerdo con el reporte, el recluso subió al techo del inmueble con la intención de evadir a los agentes, pero perdió el equilibrio y cayó, lo que permitió su rápida neutralización por parte del personal de seguridad. Debido a las lesiones sufridas, fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial, donde permanece recibiendo atención médica. Autoridades indicaron que una vez reciba el alta será retornado al centro carcelario para continuar con el cumplimiento de su condena.
Y en más noticias, autoridades realizaron una requisa en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1 en Escuintla como parte de acciones de control en el sistema penitenciario. Durante las diligencias se localizaron teléfonos celulares, un router de internet, un panel solar, cigarros y objetos punzocortantes, además de accesorios utilizados para el consumo y manipulación de droga. Según el reporte, también se incautaron diferentes cantidades de presuntas sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, crack y cocaína, así como dispositivos de carga y cableado eléctrico. Esta requisa expone cómo los detenidos continúan evadiendo a las autoridades para ingresar objetos prohibidos, los cuales presuntamente serían usados para coordinar crímenes. Y las autoridades analizan grabaciones de cámaras de seguridad que registraron el movimiento de los atacantes antes, durante y después de la balacera ocurrida el pasado 20 de abril en una cevichería de la zona 6 capitalina, donde murieron 6 personas y un niño de 5 años resultó herido. Una cámara de videovigilancia captó la interacción de varias personas dentro del negocio ubicado en la 8 calle y 18 avenida de la zona 6 minutos antes del ataque. Según las primeras investigaciones, las víctimas se conocían entre sí. Las pesquisas apuntan a posibles vínculos entre ellas y Noemí Sinay Hernández, señalada por investigadores como presunta integrante del barrio 18 y quien sería el objetivo principal del atentado. De acuerdo con información policial, Sinay también trabajaba como mototaxista en el sector. Las investigaciones preliminares establecen que 4 presuntos sicarios vinculados a la Mara Salvatrucha llegaron al lugar movilizándose en 2 motocicletas. 2 atacantes descendieron e ingresaron al negocio, donde dispararon contra las personas que se encontraban dentro, mientras los conductores permanecían afuera para facilitar la huida. Tras el ataque, los responsables escaparon con dirección hacia la colonia Martinico. En la escena, fiscales del Ministerio Público localizaron 96 indicios balísticos y aseguraron 3 cámaras de seguridad que documentaron la secuencia del crimen y la posible ruta de escape. Las autoridades investigan la posible participación de Daniel Roberto Arias Figueroa, alias El Enano, señalado como cabecilla criminal, quien presuntamente habría ordenado el ataque desde el centro de detención de máxima seguridad Renovación 1. Arias Figueroa fue capturado en octubre de 2025 y trasladado en marzo de 2026 a dicha prisión, desde donde, según autoridades, continuaría girando instrucciones a estructuras delictivas. De acuerdo con investigaciones de la PNC, el ataque estaría relacionado con una disputa territorial entre la Mara Salvatrucha, el barrio 18 y el grupo criminal conocido como los Caradura por el control del narcomenudeo. En las últimas semanas se han registrado al menos 4 ataques armados en ese sector que han dejado 12 personas fallecidas y 3 heridas. Y las actividades comerciales y el movimiento cotidiano continúan con aparente normalidad en distintos sectores de la zona 6 capitalina, pese a la advertencia interna de autoridades sobre posibles ataques armados tras recientes hechos de violencia. En la 18 calle y octava avenida del barrio San Antonio, lugar donde ocurrió el ataque armado el pasado 20 de abril que dejó 6 personas fallecidas dentro de una cevichería en la zona 6, únicamente 2 agentes de la PNC permanecen de forma rotativa en las cercanías de algunos negocios que continúan abiertos. Comerciantes del sector afirmaron que mantienen sus ventas activas porque hay que trabajar y comer, aunque varios vecinos reconocieron que han reducido sus salidas y evitan permanecer por largos periodos en la vía pública debido al temor. Durante un recorrido efectuado este sábado 25 de abril en distintos puntos de la zona 6, no se observó mayor presencia policial en áreas consideradas de riesgo por las autoridades. En mercados, calles principales y zonas comerciales, el flujo de personas se mantiene habitual, mientras la vigilancia policial es limitada o inexistente en algunos sectores. En horas de la mañana, agentes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos desarrollaron operativos contra taxis piratas en el Boulevard La Pedrera, donde realizaron registros e identificación de personas y vehículos. Según el reporte policial, fueron identificadas unas 40 personas, así como 25 motocicletas y 10 vehículos, verificando que contaran con su respectiva solvencia. Mientras tanto, la fila de mototaxis ubicada sobre la avenida La Pedrera, en el límite entre Ciudad Capital y Chinautla, continúa operando con normalidad y movilizando pasajeros como cualquier fin de semana. Aunque la actividad económica no se ha detenido, vecinos
vecinos admiten que el ambiente ha cambiado tras los recientes ataques armados vinculados a disputas entre estructuras criminales en el sector. Las autoridades mantienen monitoreo en la zona, mientras residentes y comerciantes intentan retomar la rutina diaria en medio de la preocupación por nuevos hechos de violencia. Reportó Andrea Domínguez y Esvin García. Tenemos más información. El encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan Andrews, presentó las principales líneas de trabajo de su gestión, enfocadas en la relación bilateral entre ambos países. Entre ellas destacó 3 prioridades: frenar la migración irregular, fortalecer el comercio y la generación de empleo a través del sector privado y combatir el crimen organizado transnacional. Según lo expuesto, estas acciones buscan mantener la cooperación entre Guatemala y Estados Unidos en temas de seguridad, economía y movilidad humana. Y en otras cosas, la Corte de Constitucionalidad rechazó este sábado 25 de abril las solicitudes de aclaración y ampliación relacionadas con la elección de fiscal general para el periodo 2026-2030, dejando firme la nueva nómina de aspirantes enviada al Ejecutivo para designar al próximo jefe del Ministerio Público. El Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazó los recursos de ampliación y aclaración planteados por Raúl Amílcar Falla Ovalle y por la presidenta del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, relacionados con el auto emitido el pasado 23 de abril dentro del expediente 1926-2026. La resolución se conoció pocas horas después de que la Comisión de Postulación reconfigurara la lista final de candidatos en cumplimiento a una orden del máximo Tribunal Constitucional que obligó a repetir la evaluación de los expedientes. Tras la reevaluación, la comisión aprobó una nueva lista de 6 aspirantes que ya fue remitida al presidente Bernardo Arévalo, quien deberá designar al próximo jefe del Ministerio Público antes del 17 de mayo. La nómina sustituyó a la abogada Zoila Morales Balizón, quien figuraba entre las candidatas con mayor respaldo en la primera votación, por el fiscal Carlos Alberto García Alvarado, quien logró incorporarse al listado final luego de la segunda ronda de votaciones. El proceso fue repetido luego de que la CC anulara la primera selección al determinar que algunos aspirantes habían acreditado de forma incorrecta su experiencia profesional, específicamente en lo relacionado al ejercicio como jueces. Este criterio generó cuestionamientos dentro de la Comisión de Postulación, cuyos integrantes manifestaron diferencias sobre la interpretación del fallo constitucional y los parámetros aplicados para recalificar los expedientes. Los 6 aspirantes que integran la nómina final son Julio César Rivera Clavería, Néctor Guelibaldo de León, Beila Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio. En esta fase del proceso, la actual fiscal general María Consuelo Porras no alcanzó los votos necesarios para integrar la nómina final. Con la decisión de la CC, el proceso entra ahora en su etapa definitiva. Corresponde al presidente de la República, Bernardo Arévalo, elegir al nuevo fiscal general que dirigirá el Ministerio Público durante el periodo 2026-2030. Con información de César Pérez, reportó Andrea Domínguez. Y esta semana la postuladora integró la nómina de candidatos a fiscal general del MP, pero la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo que ordenó retrotraer el proceso a la fase de calificación. Además, la Sala de Apelaciones amplió el plazo en prisión preventiva de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, mientras que el presidente manifestó su respaldo a las autoridades indígenas y señaló que han sido víctimas de persecución. Esto y más lo revisamos en la semana en detalle. La Comisión de Postulación definió la lista final de 6 aspirantes a fiscal general del Ministerio Público tras 4 rondas de votación en las que se evaluaron a 12 candidatos con calificaciones superiores a los 70 puntos. Entre los seleccionados figuraban Beila Estrada, César Ávila, Julio Rivera, Gabriel García Luna, Zoila Morales y Néctor de León, mientras que la actual fiscal general María Consuelo Porras quedó fuera al no alcanzar los votos mínimos requeridos. El proceso entró en su fase decisiva, ya que sería el presidente de la República quien debería elegir al nuevo jefe del ente investigador para los próximos 4 años. 3 días
días después, la Corte de Constitucionalidad anuló la nómina de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público al otorgar un amparo provisional que ordenaba retrotraer el proceso a la fase de calificación. La decisión, tomada por mayoría de 3 votos contra 2, obligó a la Comisión de Postulación a volver a evaluar a los aspirantes mediante una tabla de gradación, lo que modificó las puntuaciones, especialmente de quienes acreditaron experiencia como jueces. El fallo también establece que ese tiempo no debe contarse como ejercicio profesional como abogado y ordena revisar nuevamente los expedientes. Tras esta recalificación, la comisión debería integrar una nueva nómina y remitirla al presidente para continuar con el proceso de elección del nuevo jefe del Ministerio Público. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia ambiental del proyecto del viaducto y torre de parqueos de la Universidad de San Carlos, tras determinar que fue autorizada bajo una categoría de impacto menor a la que exige la normativa. Por este caso, el MARN presentó una denuncia ante el Ministerio Público para deducir posibles responsabilidades. Además, las autoridades informaron que la ampliación de la torre de parqueos del campus central también carece de licencia ambiental. La Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar in limine varias solicitudes de antejuicio presentadas contra diputados y funcionarios, al concluir que no cumplían con los requisitos legales necesarios para su trámite. Entre los señalados figura el diputado Alan Rodríguez, quien tenía 2 solicitudes de antejuicio. Una fue planteada por la diputada Sonia Gutiérrez por supuestos delitos como amenaza, coacción y abuso de autoridad derivados de un incidente en el Congreso. El diputado Samuel Pérez acumulaba 3 solicitudes. Una fue promovida por el Ministerio Público por supuestos delitos de abuso de autoridad y discriminación. Otra acción se originó en denuncias relacionadas con presuntos hechos financieros vinculados a una entidad estatal. Además, la fiscal general María Consuelo Porras figuraba con 2 solicitudes de antejuicio, una de ellas por señalamientos de adopciones ilegales promovidas por el diputado José Chic, las cuales también fueron rechazadas por la Corte. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones resolvió por unanimidad ampliar la prisión preventiva de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exintegrantes de los 48 cantones de Totonicapán, quienes deberán permanecer detenidos hasta el 23 de septiembre mientras avanza el proceso penal en su contra por su presunta vinculación con las manifestaciones de octubre de 2023. El caso no ha llegado a etapa intermedia debido a recusaciones contra jueces, lo que ha retrasado la designación de una judicatura. En paralelo, el presidente Bernardo Arévalo expresó su respaldo a ambos exdirigentes al asegurar que son víctimas de persecución y criminalización por su papel en la defensa de la democracia y cuestionó que no se han garantizado condiciones adecuadas de debido proceso. Aunque el 75% de los hogares guatemaltecos tiene acceso a agua, la calidad del servicio enciende las alertas. Casi 7 de cada 10 sistemas están contaminados con bacterias, una situación que pone en riesgo la salud y agrava la desnutrición infantil en el país. El 75.7% de los hogares en Guatemala tiene acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, según la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID 2023. Esto significa que hay tubería dentro o fuera de las viviendas o acceso a un chorro público. Pero tener agua no garantiza que sea segura para el consumo. Hay 12.777 sistemas de abastecimiento de agua distribuidos en los 22 departamentos del país. En el 2025, el Ministerio de Salud vigiló 6.412 y encontró que más de la mitad no cumple con las normas de calidad. Según el último boletín de alerta temprana en inseguridad alimentaria y nutricional, la medición se hizo entre enero y diciembre del año pasado y concluyó que 7 de cada 10 de los sistemas bajo monitoreo estaban contaminados con microorganismos como coliformes totales, bacterias que se encuentran en el suelo, coliformes fecales presentes en el intestino y las heces de los animales de sangre caliente y E. coli.
Oliverio Pau, director de Agua Potable, Saneamiento, Salud y Ambiente del Ministerio de Salud, señala que de los 12.777 sistemas de abastecimiento que hay en el país, el 75% es autogestionado por comités de agua, organizaciones de la sociedad civil y consejos comunitarios de desarrollo, que muchas veces no tienen la capacidad para implementar procesos de desinfección y cloración que permitan llevar agua segura a los hogares. La falta de acceso a agua segura tiene una relación directa con la desnutrición en la niñez, pues consumir agua contaminada les pone en riesgo de contraer enfermedades diarreicas agudas que aumentan la pérdida de nutrientes. El reporte del Ministerio de Salud al 28 de marzo pasado indica que Suchitepeques es el departamento con mayor riesgo de presentar cuadros de desnutrición aguda en menores de 5 años, con una tasa de 65 casos por cada 10.000 niños. La población en ese departamento tiene escasas probabilidades de consumir agua segura. De acuerdo con los reportes, existen 305 sistemas de abastecimiento, pero el Ministerio de Salud solo monitoreó 28. De estos, únicamente 3 garantizaban un consumo seguro, mientras que los otros 25 estaban contaminados con microorganismos. Los proyectos relacionados con el mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable en los departamentos son contados frente a los hallazgos del monitoreo de salud. Suchitepeques registra 20 proyectos en proceso y en 8 se prevé la perforación de pozos. La inversión asciende a 38.359.000 quetzales, según el portal de transparencia de los CODEDES. La calidad del agua es más deficiente en Retalhuleu. En el departamento hay 153 sistemas de abastecimiento, de los cuales Salud evaluó 77 y únicamente 3 arrojan resultados satisfactorios. El 96.10% estaba contaminado. En Retalhuleu la desnutrición aguda también es una amenaza para los menores de 5 años. El reporte oficial lo ubica en la 4ª posición de los departamentos donde hay más niños en riesgo de presentar esta condición. La tasa alcanza 56.85 por cada 10.000 infantes. Las condiciones de la calidad de agua también fueron parte de la evaluación de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, plan que se implementó en el 2020-2024 para reducir la desnutrición crónica infantil y mejorar la salud y nutrición de la población vulnerable. Los hallazgos muestran la situación en 115 municipios priorizados, donde se desarrolló la estrategia. En el 70% de los hogares, el agua estaba contaminada con bacterias. En más del 90% se detectaron coliformes fecales, es decir, residuos asociados a materia fecal, y en más de un tercio se encontró E. coli, un microorganismo que puede provocar enfermedades intestinales. Ante esta realidad, el Ministerio de Salud busca incrementar el monitoreo del recurso y que el 75% de los sistemas de abastecimiento autogestionados por comités, organizaciones civiles y COCODES pueda instalar un componente de desinfección para seguridad de la población. Con información de Ana Lucía Ola para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. El monitoreo del Ministerio de Salud revela altos niveles de contaminación en sistemas de abastecimiento. Del total, solo el 31.1% es apta para el consumo, mientras que el 69% no lo es. Los departamentos con mayor contaminación de agua son Retalhuleu, con el 96.1%, Sololá con el 96.5%, Jalapa con el 89.7% y Suchitepeques con el 89.3%. Mientras que los departamentos con menos contaminación son Zacatepeques con 3.92% y Guatemala con 14.52%. Bueno, y vamos a continuar porque es el momento de dar un repaso por esos hechos virales que se convirtieron en noticias. Esto es Mundo Insólito. Una tragedia conmocionada. 10 personas muertas y 40 highway y terminó volcado entre los árboles. Momentos de tensión y asombro se vivieron en Las Vegas cuando un hombre aún no identificado escaló sin ningún tipo de protección la imponente esfera, una de las estructuras más llamativas del mundo, utilizando únicamente una cuerda improvisada, lo que encendió las alertas y obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad con vigilancia aérea, mientras testigos observaban con angustia cada movimiento ante el riesgo inminente de una caída. El hecho ocurrido el 14 de abril se ha viralizado rápidamente en redes sociales, generando
impacto y un intenso debate entre quienes lo califican como una hazaña extrema y quienes advierten que pudo terminar en una tragedia. Una tragedia quedó captada en video en Madhya Pradesh, donde un trabajador de hotel perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras intentaba ahuyentar a un mono. El joven, identificado como Pradeep Raikwar, utilizó un tubo de hierro que hizo contacto con una línea de alta tensión ubicada sobre el complejo, provocando una descarga fulminante que lo derribó en segundos. Todo ante las cámaras de seguridad. El caso ha generado conmoción en redes sociales y ahora es investigado por las autoridades que buscan determinar si la cercanía del tendido eléctrico violaba normas de seguridad o si hubo negligencia por parte del hotel o de la empresa responsable. Momentos de pánico se vivieron en Rusia cuando un tigre saltó desde la arena hacia el público durante un espectáculo circense, luego de que colapsara la red de protección que separaba a los espectadores de los animales. El incidente provocó gritos, estampida y una rápida evacuación por parte del personal, mientras el felino corría entre las filas vacías tras el susto. Aunque no se reportaron heridos, el hecho encendió las alarmas sobre las medidas de seguridad en este tipo de espectáculos, especialmente en un circo que ya ha estado marcado por accidentes previos. Una tragedia ocurrió en Brasil donde una mujer murió tras ser atropellada por un tren mientras cruzaba las vías con auriculares y música a alto volumen, lo que según testigos le habría impedido escuchar la aproximación del convoy. El accidente quedó captado en imágenes que muestran cómo la víctima intenta apresurarse sin percatarse del peligro, siendo impactada fatalmente en cuestión de segundos. Pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia, nada se pudo hacer. Y en Los Ángeles, una avioneta tipo Cessna se estrelló en la zona de Pacoima minutos después de despegar, tras impactar cables de alta tensión que provocaron chispas, fallas eléctricas y la pérdida de control de la aeronave. El avión terminó cayendo en el estacionamiento de una tienda, cerca de una vía transitada, lo que generó alarma entre testigos que auxiliaron al piloto, quien fue rescatado y trasladado a un hospital en estado delicado, mientras autoridades investigan las causas del accidente y evalúan los daños en la infraestructura eléctrica. En las noticias internacionales, el hombre armado detenido el sábado en Washington tras intentar ingresar a la gala de la prensa a la que asistía el presidente Donald Trump, escribió un manifiesto muy anticristiano, dijo el mandatario a un medio internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el sospechoso del tiroteo en la gala de prensa del sábado escribió un manifiesto muy anticristiano. En una entrevista telefónica con el canal Fox News, el mandatario describió al agresor como una persona muy perturbada. Ese hombre está enfermo. Cuando lees su manifiesto ves que odia a los cristianos, eso es algo seguro. Odia a los cristianos, los detesta. Y creo que su hermana o su hermano se quejaban de ello, incluso se quejaron a las autoridades. Así que era un hombre con muchos problemas. El hombre intentó irrumpir a la gala en Washington a la que asistía Trump, quien fue evacuado por agentes del servicio secreto. Según la policía, el agresor portaba 2 armas de fuego y numerosos cuchillos. Hubo un intercambio de disparos en el que un miembro de las fuerzas del orden recibió un tiro, pero fue protegido por su chaleco antibalas. El sospechoso, que no resultó herido, fue identificado por varios medios locales como Cole Thomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California. El lunes comparecerá ante la justicia y será acusado de 2 cargos: uso de un arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa. El fiscal general de Estados Unidos dijo que el sospechoso, que se cree que viajó a Washington en tren desde Los Ángeles pasando por Chicago, no está cooperando activamente con la investigación. Bueno, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció tras este incidente armado
Dijo: condenamos con firmeza el acto de violencia ocurrido anoche en Washington. La violencia política es incompatible con la democracia y debilita las instituciones. Así escribió el mandatario en su cuenta oficial de X. Guatemala reafirma su compromiso con el Estado de Derecho, la estabilidad democrática y la resolución pacífica de las diferencias, se lee en la publicación. Además, Arévalo expresó su solidaridad con el pueblo de Estados Unidos en lo que considera la defensa de sus valores democráticos. Y también diversos líderes internacionales reaccionaron al incidente armado registrado en Washington, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado tras un intento de ataque durante una gala. Mandatarios y representantes de países como Brasil, Francia, Israel, México y Turquía expresaron su solidaridad y rechazo a la violencia política, señalando que no tiene cabida en los sistemas democráticos. El rey Carlos III también manifestó alivio porque el presidente y los asistentes resultaron ilesos, mientras que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, condenó el hecho y reafirmó su respaldo a los valores democráticos. El centro histórico fue escenario de la carrera nocturna 10K, una jornada que reunió a corredores, profesionales y aficionados, donde Alberto González y Viviana Aroche destacaron en la categoría élite. Miles de corredores tomaron las calles del centro histórico durante la carrera nocturna 10K de la Municipalidad de Guatemala, donde Alberto González y Viviana Roche se quedaron con el primer lugar en la categoría élite. La competencia arrancó a las 7 de la noche desde el centro cívico y recorrió algunas de las principales avenidas de la capital, incluyendo el Palacio Nacional, el Portal de la Sexta y la Torre del Reformador. El evento reunió a atletas profesionales y aficionados en una jornada marcada por el deporte y la participación masiva. En la rama masculina, Alberto González impuso con el tiempo de 29 minutos con 31 segundos, seguido por José Carlos González y William Luja Hug, quienes completaron el podio. Sí, la verdad que los corredores guatemaltecos andan muy bien y la verdad que siempre dieron muy fuerte allí los primeros 4 kilómetros, luego también siempre estuvieron allí batallando y yo también tenía que batallar ahí al frente para poder ganar la carrera. Mientras tanto, en la categoría femenina, Viviana Aroche cruzó la meta con un tiempo de 33 minutos con 18 segundos, seguida por Saily Diago y Heidi Villegas. Siempre es una bendición, ¿verdad? Ya que no se da todos los días. Ahora yo tengo ya 6 récords nacionales y 3 centroamericanos. Pues súper contenta, ¿verdad? Y seguir trabajando para seguir rompiendo los récords. El recorrido obligó a implementar cierres viales y desvíos en distintos puntos del centro histórico, mientras se desarrollaba la competencia. La carrera nocturna 10K se consolida como uno de los eventos más importantes del atletismo en la capital, al reunir cada año a miles de corredores en una jornada que combina deporte y convivencia. Con imágenes e información de Esvin García y Javier González, reportó Paula Carranza. Goles, goleadas y decisiones importantes de la última jornada del Clausura 2026 no defraudó. Todo el resumen completo con nuestro compañero Kevin Gordillo. La última jornada de la fase de clasificación del torneo Clausura 2026 en la Liga Nacional de Guatemala dejó emociones intensas, goles claves y movimientos importantes en la tabla. En uno de los resultados más sorpresivos, Malacateco se impuso por la mínima ante Comunicaciones, con anotación de Roberto al minuto 26, un triunfo valioso que cierra dignamente su participación. Por su parte, Guastatoya firmó una de las goleadas de la jornada tras vencer 4-0 a Marquense. Víctor Ábalos, José Almanza, Víctor Armas y Marlon Sequén fueron los protagonistas de una victoria contundente. El líder Xelajú MC confirmó su buen momento al derrotar 2-1 a Cobán Imperial. Ricardo Márquez abrió el marcador, Janeson Pereira empató, pero en el tiempo agregado Steven Cárdenas le dio el triunfo a los Superchivos. En un duelo muy parejo, Achuapa y Antigua empataron 2-2. Alexis Mata marcó un doblete para los locales, mientras que Santis y Carbonell respondieron para Antigua. Municipal no falló y venció con autoridad 3-0 a Misco, con doblete de José Martínez y un tanto de Yasnier Matos. Resultado que lo mantiene en la pelea por los primeros puestos. Finalmente, Aurora y Mictlán igualaron 1-1 en un partido disputado, donde Eddie y Pablo Mesa fueron los anotadores. Con este resultado, Xelajú cierra como líder, seguido muy de cerca por Municipal y Misco. Mientras que en la parte baja, Achuapa y Mictlán consuman su descenso a la primera división.
Así concluye la fase de clasificación, dando paso a una emocionante etapa final donde los mejores buscarán el título del fútbol guatemalteco. Para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. El futuro ya está en casa. Un robot capaz de cocinar, limpiar y cuidar a la familia llega al mercado por $5,000, prometiendo revolucionar la vida doméstica, aunque con dudas sobre la privacidad. La tecnología doméstica da un paso más con la llegada del robot F2, desarrollado por Futuring Robot, un asistente inteligente diseñado para convertirse en un verdadero compañero de vida dentro del hogar. Con un precio inicial de $5,000, este robot no solo limpia, cocina y organiza espacios, sino que también puede cuidar niños, jugar con mascotas y acompañar a personas mayores con recordatorios de medicación, música y conversación. Equipado con un avanzado sistema de articulación de 21 grados de libertad y sensores de precisión, el F2 es capaz de manipular objetos delicados, servir alimentos, doblar ropa y controlar electrodomésticos. Todo mientras se desplaza con autonomía gracias a su tecnología de detección de 360 grados que le permite evitar obstáculos en tiempo real. Además, integra inteligencia artificial que le permite adaptarse a cada familia, desarrollar una personalidad propia y aprender de la interacción diaria, supervisando tareas escolares, entreteniendo a los más pequeños e incluso monitoreando el comportamiento de las mascotas. Sin embargo, mientras su versatilidad sorprende y abre nuevas posibilidades para la vida cotidiana, también surgen interrogantes sobre la privacidad de los datos, un aspecto del que la empresa aún no ha brindado mayores detalles. En la cultura, el Centro Cultural de España en Guatemala desarrolla la 7ª edición de su Feria del Libro, un espacio que reúne autores, editoriales y lectores en el país. Dicen que los libros te pueden llevar a viajes inolvidables. La lectura nos lleva a muchos mundos. Uno que a mí me gustó mucho ha sido 1000 soles espléndidos, que nos habla también de toda la crisis de refugiados de Afganistán y nos hace empatizar bastante también con la situación de las mujeres. El Centro Cultural de España en Guatemala realiza la 7ª edición de su Feria del Libro, un espacio que busca acercar la lectura y la cultura a públicos de todas las edades. La feria reúne a editoriales, librerías, autores y lectores con el objetivo de fortalecer el ecosistema del libro en el país y generar espacios de encuentro. Hablar de libros es hablar de algo vivo, hablar de un objeto absolutamente extraordinario, de una puerta que abre espacios y caminos al asombro, de un puente que hace posibles conversaciones que de otra manera no son posibles, de un artefacto que es capaz de suspender el tiempo, de un poderoso conjuro para aliviar la soledad y poblar el silencio, de un mecanismo que amplía nuestros horizontes, de un imán que es muy poderoso para atraer palabras, para atraer ideas, para atraer gente, para atraer conversaciones. Uno de los elementos nuevos es la incorporación de la tradición catalana de Sant Jordi, en el que quienes compren un libro recibirán una rosa con el símbolo del valor de la lectura. La feria también destaca por su diversidad de contenido con literatura infantil, ensayo, poesía, cómic y publicaciones en lenguas mayas, buscando representar distintas voces y realidades. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Bueno, y siempre en nuestro país, pero en otra región, este fin de semana Quetzaltenango se convirtió en un auténtico jardín. Más de 80 empresas y emprendimientos decoraron el Parque Central, que atrajo la mirada de cientos de visitantes que se dieron cita en el centro histórico. Desde el viernes en horas de la noche, los emprendedores, comerciantes y empresarios quetzaltecos se reunieron en el Parque Central para elaborar las decoraciones en los stands y darle la bienvenida a cientos de visitantes que se concentraron este fin de semana en el centro histórico de la ciudad altense. Cientos de familias, tanto vecinos quetzaltecos como visitantes, realizaban largas filas para tomarse fotos con los diversos stands que elaboraron las empresas. Uno de los stands que llamó más la atención de los
los visitantes fue del mítico club deportivo Xelajú Mario Camposeco, donde varias personas realizaban largas filas para tomarse fotografías. Además, el evento incluyó un acto inaugural donde organizadores y autoridades municipales realizaron el corte de la cinta junto a los invitados especiales, entre ellos la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes. Cuando caminamos juntos con propósito y amor por nuestra tierra, Xela no solo avanza, Xela trasciende. Y este festival no es solo un encuentro, es el reflejo de una ciudad viva, de una ciudad que siente, que crea y que florece entre pétalos. Además, el evento culminó con un show de luces, conciertos y sorpresas para los vecinos y visitantes en el primer Festival de Pétalos en Quetzaltenango, reportó Lucero Zapalú. Mire qué lindo es nuestro país y así nos despedimos esta noche agradeciendo su sintonía. Por supuesto, mañana vamos a regresar con noticias, así es que esté atento a Noticiero Guatevisión y toda la programación. Que tenga una muy buena noche, que descanse. Hasta pronto.